Hola, bienvenidos a este espacio de opinadores universitarios, en donde conversamos con jóvenes de distintas universidades para conocer lo que piensan acerca de temas de coyuntura. Y en esta ocasión, pues, vamos a tener un tema bastante de coyuntura, un tema que ha marcado, diría yo, el discurso político en los últimos años, yo creo que quizás en la última década, y que hoy cobra especial relevancia en la administración del gobierno federal. Es el tema de la corrupción en los distintos niveles de gobierno. Entonces, si se quedan con nosotros esta poco más de media hora, van a conocer las opiniones de quienes hoy nos acompañan. Y sin más, paso a presentarles. Hoy nos acompaña de Eric Arriquive. Él es presidente del Consejo Estudiantil de Sociedades de Alumnos de la Universidad de Sonora. Eric, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti. También está con nosotros Catherine Borges. Ella es presidenta de la Sociedad de Alumnos de la Universidad Estatal de Sonora. Catherine, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Gracias por invitarme. También, gracias a ti, Catherine, nos acompaña Sandra Bustamante. Ella es presidenta de la Federación de Estudiantes del TEC. ¿Qué tal, Sandra? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Muy feliz de estar aquí otra vez. Gracias, Sandra. Y también nos acompaña Nicole Pomaroli. Nicole es estudiante de Derecho de la ULSA, de la Universidad La Salle. ¿Qué tal, Nicole? ¿Cómo estás? Hola, muy bien, gracias. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a todos ustedes por estar hoy acá. Si les parece, pues no perdamos tiempo porque es muy breve este espacio, así que comencemos con la primera pregunta. Y bueno, es reflexionar. La intención de este espacio el día de hoy es reflexionar acerca de la corrupción en los distintos niveles de gobierno. Y vamos a comenzar por una pregunta que, como estaba planteando en esta introducción, me parece fundamental, que es, ¿qué tan grave creen ustedes que es el problema de la corrupción en los gobiernos en México? Es decir, no sé si ustedes coincidan con la frase muy famosa que tiene el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, de que dice de que la corrupción es el principal problema de México, ¿no? En la administración pública. Entonces, para ustedes, ¿qué tan grave es? Y coinciden con esta frase. Si les parece bien, Eric, comenzamos contigo, por favor. Gracias, Tirso. La verdad, en lo personal, yo sí coincido con que es, no sé si el principal, pero sí de los principales problemas que tiene la organización política en México. La corrupción ya está arraigada y definitivamente nos ha lastimado durante muchos años a lo largo de los distintos gobiernos que ha tenido nuestro país y en las distintas instancias. No creo que sea algo exclusivo de una zona, no creo que sea algo exclusivo de un nivel de gobierno. Es algo generalizado y que definitivamente nos ha afectado por bastante tiempo. Sí coincido con que es uno de los problemas más grandes que tiene el país. No sé si el principal, no sé si el primero, pero sí coincido con el presidente en ese aspecto. Gracias, Eric. Pasamos contigo, Nicole, si te parece. Tú, Eric nos menciona acá, pues que sí tiene qué tan grave es el problema de la corrupción en las administraciones públicas en México y qué tanto coincides con este diagnóstico. Realmente yo sí considero que es un problema bastante grave, porque sin distinguir entre niveles lo encontramos en toda la administración pública. Y un claro ejemplo de ellos para mí son los contratos públicos, que si bien se ha venido manejando mucha polémica en ellos, porque realmente como el mecanismo a seguir para obtener estos contratos públicos es a través de las licitaciones públicas. Y lo que se ha venido haciendo a través de diferentes sexenios, lo que nos ha venido mostrando cada sexenio que hemos tenido en México es que realmente se está haciendo por una adjudicación directa. O sea, es decir, el servidor público que está a cargo de estos contratos directamente escoge quién va a llevar estos contratos. Entonces, para mí, ese es un claro ejemplo de corrupción. Estás abriendo la pauta para que la corrupción incremente. ¿Por qué? Porque pues realmente los políticos, los servidores públicos, lo que han hecho es, yo le voy a dar este contrato público a un pariente porque me conviene, a una empresa que realmente a final de cuentas termina siendo fantasma.
Y realmente considero, a una opinión propia, que a los políticos, a los servidores públicos les hace falta mucha vocación, una vocación por servir a México. Entonces, ahorita actualmente lo que se ha hecho y lo que se ha venido demostrando es que realmente importa más el beneficio particular que el comunal. Entonces, no estoy tan de acuerdo con la postura del presidente, si bien, como lo mencionaba Eric, sí es un gran problema la corrupción, pero creo que no podemos negarlo, ¿no? Es un problema muy grande, pero creo que a través de diferentes cuestiones que la han ido incrementando, podemos llegar a la conclusión que si bien la corrupción es un problema, también lo es la impunidad, porque a través de la impunidad esto marca que no se ha investigado, no hay sanciones para las personas responsables. Entonces creo que van de la mano, entre una y otra se van apoyando y a final de cuentas es algo que nos está afectando como país porque se impide el desarrollo económico y social, se fomenta la desigualdad, se impide la inversión extranjera, se disminuye la eficacia de los programas sociales. Entonces para mí es tanto la impunidad como la corrupción un gran problema. Muchas gracias, Nicole. Bueno, acá ya Nicole introduce otro concepto, ¿no? Empieza a relacionar esta idea de la corrupción con impunidad. En tu caso, Catherine, ¿tú qué tan grave consideras que es el problema de la corrupción en México? ¿Y qué tan de acuerdo estás con el diagnóstico del presidente de la República que asegura que la corrupción es el principal problema de la administración pública en México? Yo también estoy de acuerdo con el presidente, ¿no? Estamos pasando y hemos pasado por problemas graves de corrupción. Creo que muchas veces, como dijo Nicole, muchas veces de que un pariente o algo en una empresa fantasma, estamos otorgándole permisos, documentos, terrenos, etcétera, etcétera, para la conveniencia de uno mismo. Pues entonces creo que es bastante grave que ya a paso de los años se ha incrementado hasta más, yo creo, ¿no? Este caso de la corrupción. Yo creo, la verdad, que el presidente ahorita, en los años que lleva como operando como presidente, yo creo que tiene mucho que abarcar para combatir todo esto, ¿no? Muchas gracias, Catherine. Y Sandra, vamos ahora contigo. Tú, sería la misma pregunta, ¿no? Aquí creo ya han entrado distintos conceptos. Está ahora el de impunidad sobre la mesa, está también el concepto de nepotismo. ¿Tú qué identificas? ¿Cuál sería tu diagnóstico? ¿Qué tan grave es la corrupción en México? ¿Y estás de acuerdo o no con esta idea de que es el principal problema de la administración pública? Pues primero quiero aclarar que esta es mi opinión, ¿no? No represento otra opinión más que la mía. Y investigando vi que el índice de percepción de corrupción a nivel mundial, México se encuentra en el número 130 de 180 países, ¿no? Con una calificación de 29 puntos, lo cual nos hace estar hasta debajo de Brasil, ¿no? Que yo creo que lo catalogamos como un país corrupto, Brasil. Y investigando un poco más también, yo concuerdo con Nicole de que sí, el problema de la corrupción nos cuesta, por ejemplo, a México lo que es el 0.4% del PIB nacional, pero para mí, en mi opinión, es un problema mayor lo que es la impunidad y la falta de educación de valores en la sociedad, ¿no? A todos en parejo. Entonces, si no hay impunidad, hay corrupción. Entonces, yo creo que esa sería la causa principal de lo que es la corrupción. Pues muchas gracias. Esta fue la primera ronda. Rescataría únicamente pues que hay una coincidencia, a lo mejor no tal cual de que pudiera ser como el principal problema, pero todos coinciden ustedes en este diagnóstico de que sin duda es un gran problema para la administración pública mexicana. Decía Nicole, en los 3 niveles de gobierno se mete creo que los 4 ponen sobre la mesa pues esta idea de la impunidad, ¿no? Que a mí me parece que es fundamental para entender, justo como decía Sandra ahorita en su intervención, el hecho de que garantiza la continuidad, ¿no? De estas prácticas de corrupción. Y precisamente esto es parte de lo que me gustaría tocar en el bloque 2 y 3, pero me parece también muy interesante. Sandra, comentabas, lugar 180 de cuántos, perdón, nos compartías. Estamos en el lugar
130 de 180 países, 29. Gracias. Lugar 130 de 180 países, pues vaya que sí, ¿no? Es un lugar pues no muy decoroso para nuestro país. Y algo que mencionó Catherine, que queda suelto por ahí, bueno, que también decía Nicole de los contratos, pero Catherine menciona esto de los familiares, ¿no? Es muy común estas prácticas de corrupción ligadas a el nepotismo también. Y bueno, la corrupción permea pues hasta todo, ¿no? O sea, sistema de salud, sistema de adquisición de obra pública, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, ya se nos acaba el tiempo de este primer bloque. Vamos a un corte. No se vaya, por favor. Regresamos en un par de minutos. Está viendo usted Opinadores Universitarios. ¿Quieres publicidad gratis para tu negocio? En Foro 4 TV siempre hemos tenido un espacio para impulsar a los emprendedores de nuestra ciudad, porque son una parte muy importante para fortalecer la economía de nuestra comunidad. Sabemos que en estos momentos están pasando por una situación difícil, pero no estás solo, queremos apoyarte. Si cuentas con servicio a domicilio o bien la opción de ordenar y recoger, graba un video no máximo a 25 segundos donde nos compartas el nombre de tu negocio y muestres el servicio que ofreces. Envíalo en un mensaje de WhatsApp al siguiente número y manda un mensaje con los siguientes datos: dirección, redes sociales y número de teléfono del establecimiento. ¡Anímate! ¡Hagamos equipo! Te quiero invitar a un remolino de cuentos, todos los sábados en Foro 4 TV. Yo soy Rosa Vilafón y te cuento cuentos para toda la familia. Bien, estamos de regreso en este espacio de Opinadores Universitarios. Qué gusto que sigue con nosotros. Estamos hablando el día de hoy de la corrupción en los distintos niveles de gobierno en el país. Y en el bloque pasado hacíamos, pues un diagnóstico sobre qué tan grave es la corrupción en el país y si había o no una coincidencia con el diagnóstico del presidente de la República, que dice que es el principal problema en la administración pública. Entonces, a mí me gustaría pasar, chicas y chicos, a una segunda pregunta que tiene que ver con, pues primero que nada, ¿cómo creen ustedes entonces que se debe de combatir la corrupción? Y saber su opinión sobre lo que se está haciendo actualmente, qué tanto creen que está contribuyendo a acabar con la corrupción o no. Entonces, si te parece, Catherine, abrimos este segundo bloque contigo, por favor. Pues la verdad creo que a paso de los años no se ha hecho mucho caso, mucha importancia en esto, pues, ¿no? Porque yo creo que desde la cabeza ha empezado esto de la corrupción, en ver qué es lo que se pueden ganar, qué es lo que pueden recaudar ellos para que cuando se pensionen, cuando se jubilen. Entonces yo creo que desde ahí empieza toda esta corrupción, ¿no? Como les comentaba, muchas veces me ha tocado algunos casos de algunas concesiones mineras donde las personas se les otorgan esas concesiones a familiares para que ellos mismos trabajen en esas áreas, y es como que, pues, ¿dónde queda esa oportunidad a las demás gente? Pues, ¿no? Yo creo que es el principal error en la cabeza, ¿no? Ahorita, la verdad, no estoy muy familiarizada con la política, pero a lo que yo he visto, a lo que yo he leído, es que el presidente ha tratado de quitar esto, ha tratado de lidiar con esto de la corrupción, pero muchas veces ya estando una base de esto mismo, es muy difícil, pues, ¿no? Es muy difícil de quitar porque ya está como que desde abajo, entonces es como que tienes que estar rascando, tienes que estar sacando tierra para empezar a ver de dónde está el problema, pues, ¿no? Pero tenemos para eso nosotros que tener valores en nuestros trabajos, en nuestra escuela,
un examen, en nuestra vida cotidiana, porque desde uno mismo vamos a combatirlo, pues, ¿no? De que estar haciendo bien las cosas, estar haciendo bien nuestro trabajo, la toma de decisiones. Entonces, yo creo que nosotros mismos vamos también a poner el ejemplo a los demás, ¿no? Si uno se suma, entonces ahí se va yendo la cadenita. Pero creo que desde ahí empieza, ¿no? Y el presidente, en este caso, yo creo que debería de ver su alrededor, pues, ¿no? De ver, oye, pues, ¿qué está pasando, no? Porque hay demasiada historia detrás de esto. Excelente. Muy bien, muchas gracias, Catherine. Bueno, antes de hacer la recapitulación, Nicole, ¿tú qué crees? ¿Cómo evaluarías lo que se está haciendo actualmente para combatir la corrupción en México? Y podemos hablar también de administraciones estatal, local, federal. Y ¿cómo crees que se está llevando a cabo esta lucha y qué crees tú que se podría hacer para combatir la corrupción? Pues primeramente considero que los esfuerzos que hasta ahorita se han venido realizando son insuficientes, porque realmente el problema, como lo mencionaba Catherine, viene desde abajo. O sea, ya realmente la corrupción en México está muy normalizada, es parte de nuestra cultura. Entonces, como ella mencionaba, creo que es un problema que se debe atacar desde abajo y no simplemente estarse echando culpas entre sexenios y sexenios, porque creo que lo importante aquí es realmente hacer acciones que vayan y que sean efectivas para acabar con la corrupción. Y considero que principalmente, como ya lo mencionaba con respecto a la impunidad, la falta de investigación y sanción por parte de las fiscalías es sumamente importante. O sea, son un factor de cambio fundamental para ir poco a poco cambiando esta corrupción que tenemos en México. Entonces, lo que necesitamos realmente es que se investigue, que haya una persecución de delitos como tal, que las fiscalías estén preparadas para que el día de mañana que presenten un caso ante los jueces no se les caiga por violaciones a derechos humanos, porque realmente es lo que está sucediendo. O sea, todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de garantizar los derechos humanos. Entonces, es un problema muy grande. También considero que debe de haber una mayor transparencia, porque la que ha habido hasta ahorita no ha sido eficiente, y saber a dónde se van los recursos, quién, cómo, dónde, cuándo, por qué. También fomentar el uso de la tecnología para, de cierta forma, acabar con esas prácticas de darle dinero a los servidores públicos para agilizar ciertos trámites. También, sobre todo, promover la cultura de legalidad, que sería establecer programas de educación y prevención para niños, jóvenes y adultos, para ir creando una sociedad que repudie, que rechace la corrupción. Vigilar y exigir la implementación de sistemas locales de anticorrupción, sobre todo promover la denuncia ciudadana, sobre todo para que los ciudadanos tengan participación y realmente denuncien, y sobre todo protección para los mismos, y lo más importante, la aplicación de la ley. Creo que es lo más importante. Ya me andaba yendo sin mí. Muchas gracias, Nicole. Nicole coloca aquí, pone dos saques muy fuertes, ¿no? Me recordaron a frases del expresidente, perdón, Peña Nieto, que él decía precisamente que la corrupción pues era algo cultural, ¿no? Ha sido una frase sumamente debatida, el hecho de que si la corrupción es o no un asunto cultural. Y por otra parte, esta parte que hablas, Nicole, de estigmatizar a la corrupción, esa frase la menciona mucho el presidente actual, el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, las pongo ahí sobre la mesa y si te parece, Sandra, vamos contigo. Es la misma pregunta. ¿Cómo consideras tú que se está llevando a cabo actualmente la lucha anticorrupción? ¿Y qué crees tú que es lo que hace falta para que verdaderamente se logre combatir a la corrupción? Creo que el presidente ha sido su discurso y ha sido la forma en la que ha cambiado la opinión pública, ha sido a través de la palabra corrupción. Según unos estudios que también estuve leyendo, de 599 intervenciones lo ha mencionado 5.324 veces, ¿no? La palabra corrupción o algún derivado de la corrupción. Y la verdad es que, tocando aquí un primer punto, es que yo puedo ver en su gabinete personas que han estado en los gobiernos anteriores y es a los que les atribuye esto de la corrupción. Como mencionabas, Peña Nieto era más sobre la cultura de los mexicanos, que eso era lo que hacía la corrupción, y este gobierno se enfoca más en decir que son los gobiernos anteriores o son
grupos conservadores de los regímenes anteriores, ¿no? Entonces, yo puedo notar que en su gabinete tiene personas que eran pertenecientes a estos gobiernos pasados y además funcionarios públicos que son del partido de Morena que han estado sometidos a escándalos, ¿no? Como la Secretaría de Función Pública, Manuel Bartlett. Entonces, no veo que él haga lo que dice, ¿no? Y además, en otro punto, es que se dice que se va a atacar la corrupción, pero en el 2020 solamente se le dieron 10 millones de pesos a lo que es la Fiscalía que combate la corrupción, que se llama, a ver, Fiscalía General, no, Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción. Entonces, con 10 millones de pesos, la verdad, no puedes lograr mucho, pues, para atender todas las demandas que hay y darles un seguimiento, ¿no? Además de que también a través de los años del 2018 al 2019 y 2019-2020 se ha visto una reducción en el presupuesto que se le ha dado a la UIF, a la FGR, a la SFP, a la INAIR. Entonces, por ese lado no veo que haya una acción concreta al combate de la corrupción. Yo pienso que son solamente palabras que han hecho que la opinión pública esté cambiando y es una idea nomás que están tratando de vender. Gracias, Sandra. De hecho, creo que aquí hay como un hilo conductor, ¿no? Entre la idea que han ido planteando las tres, y vamos ahora con Eric, pero antes simplemente como para decir, Nicole hablaba precisamente de esta parte como de la cultura, lo retoma un poco Sandra y habla pues de la falta de congruencia entre discurso y acciones, y por otro lado, los recortes presupuestales que afectan instituciones que combaten a la corrupción. ¿Coincides tú con esto, Eric? ¿Qué piensas? O sea, ¿cómo piensas que se ha venido haciendo hasta el momento la lucha anticorrupción, que pues es la principal bandera de este gobierno, del gobierno federal? ¿Y qué crees tú que es lo que hace falta? Muy bien. Bueno, primero que nada, yo creo que hablar de corrupción engloba todos los temas que mencionaron ustedes, tanto nepotismo como lo es la impunidad. Creo que es la mayor de ese hilo de ideas, ¿no? La corrupción engloba todo esto. Pero en un tema generalizado, nosotros siempre que pensamos en corrupción, nos vamos a lo más básico o a lo más cotidiano, que es a lo mejor la policía o el gobierno, pero la verdad es que la corrupción existe también en la iniciativa privada, pues no es exento ni siquiera del gobierno, pues. La verdad es que yo creo que se hacen esfuerzos con esa finalidad de no llegar a limitar la corrupción, simplemente disfrazarlo. Yo siento que no hay ahorita funcionarios públicos que realmente quieran evitar o que quieran acabar con esto, pues totalmente. Yo siento que es nada más una estrategia política, el uso de todas estas estrategias o todas estas intenciones que mencionaban de realizar distintos aspectos. Yo creo que se ha abordado de una manera incorrecta el tema de la corrupción. Yo creo que el decir que el humano puede cambiar y puede dejar de ser corrupto es un error, la verdad. Yo no creo que alguien, aunque sea la persona más buena del mundo, más honrada, que llegue a un sistema político tan corrupto, tan corrompido como es el mexicano, aguante lo suficiente como para cambiarlo. Sinceramente creo que las personas que son honradas o que tienen la capacidad moral para llegar a un puesto político y no ser parte de esto, son excluidas y son desechadas por el mismo sistema. Como yo lo veo, es sistemático y no creo yo que sea un problema cultural. Definitivamente ese es un problema general, pero no creo que sea de cultura. Yo pienso que cualquier persona que llegue a un puesto y tiene una oportunidad de tomar ventaja de un puesto lo va a realizar. Yo no creo que se solucione con educación, yo no creo que se solucione con programas. Yo creo que lo que se debería de hacer es
una búsqueda legislativa de trabas a este proceso, como puede ser lo que mencionabas de transparencia, como podría ser el acabar con la impunidad, pero sinceramente yo no creo que con educación podamos cambiar este problema por lo sistematizado que ya está, porque ya el joven ahorita siento repudia la corrupción, incluso repudia la política. Nosotros en el Consejo hablamos de política o de gobierno y hay muchos jóvenes que yo noto que se sienten hasta incómodos con el tema, pues, porque hablar de política es hablar de corrupción. Y yo siento que ha sido así a lo largo de los años. Yo no creo que seamos una generación que ha cambiado. No creo que nuestros papás en nuestros tiempos hayan pensado diferente a nosotros. Simplemente que se fueron involucrando en este sistema de corrupción ya establecido en México y nuestras generaciones más grandes fueron corrompidas. Yo no creo que sea un problema de valores ni de principios. Creo que ahorita los jóvenes, o al menos pensamos similar, o tenemos ese repudio hacia la corrupción, pero si no cambia ese sistema, si no cambia ese enfoque, no creo que se pueda llegar a algo bien para combatir la corrupción como debería de ser. Ok, gracias. De hecho, me parece que han sido ideas como que han ido conectando. Hasta ahorita Eric me da un rebote en una parte interesante que veníamos hablando iniciamos hablando pues nos decía Catherine de los valores, ¿no? Ella habla de que la corrupción está infiltrada como un virus, pues, ¿no? Donde ya está infectado el sistema y ya está totalmente infectado, ¿no? Entonces, ¿cómo combatirlo? Ella plantea la situación de los valores. Después pasamos con Nicole a hablar de la necesidad, pues, de estigmatizar a la corrupción, entendiéndola como parte de nuestra cultura para entonces, pero también ahí habla Nicole de crear algunos mecanismos. Ella dice, por ejemplo, de seguir el dinero, ¿no? De la investigación, esto que se conoce como follow the money, que lo están haciendo algunas organizaciones de la sociedad civil que se encargan de tratar de combatir la corrupción. Y Sandra pues nos estaba diciendo que efectivamente hay un cambio en la opinión pública acerca de la corrupción, pero que al final de cuentas ella no ve la voluntad, ni presupuestalmente hablando, ni en la integración de quienes conforman los gobiernos, ¿no? Y por último, aquí viene Eric pues a plantear esta idea de problema de la corrupción como algo sistemático, donde efectivamente un sistema se reproduciría una y otra vez metiendo al sistema, ¿no? A quien se acerque, ¿no? Como una especie de masa que se va expandiendo y toma a las personas. Entonces, me parecen, la verdad, que ya vamos entrando bastante en materia para una tercera pregunta, que sería precisamente sobre algo que ha estado muy visible en este momento, que es el último caso que se ha estado ventilando de corrupción, los videos, ¿no? Los videos que dio a conocer Emilio Lozoya, después salen estos videos del hermano del presidente con un exfuncionario de la administración federal recibiendo dinero para campañas electorales. Y bueno, de repente pareciera que estamos en esta ola de videoescándalos que a lo mejor no sé si ustedes los recuerdan o no, pero ya habían sido como parte de los noticiarios en México en un momento, ¿no? Quizás hace ya más de 10 años. Entonces, bueno, si les parece, vamos a un corte y regresamos con esta última pregunta y también después tendremos una breve etapa de conclusiones. No se vaya, está usted en Opinadores Universitarios. Sí. ¿Quieres publicidad gratis para tu negocio? En Foro 4 TV siempre hemos tenido un espacio para impulsar a los emprendedores de nuestra ciudad, porque son una parte muy importante para fortalecer la economía de nuestra comunidad. Sabemos que en estos momentos están pasando por una situación difícil, pero no estás solo, queremos apoyarte. Si cuentas con servicio a domicilio o bien la opción de ordenar y recoger,
Graba un video no máximo a 25 segundos donde nos compartas el nombre de tu negocio y muestres el servicio que ofreces. Envíalo en un mensaje de WhatsApp al siguiente número y manda un mensaje con los siguientes datos: dirección, redes sociales y número de teléfono del establecimiento. ¡Anímate! ¡Hagamos equipo! Te quiero invitar a un remolino de cuentos, todos los sábados en Foro 4 TV. Yo soy Rosa Vilafón y te cuento cuentos para toda la familia. Entonces, veníamos ya hilando un par de ideas, creo ya hemos entrado bastante en materia, y ahora de este último caso que ha sido emblemático públicamente en medios de comunicación, sobre las denuncias que ha destapado Emilio Lozoya, exdirector de Pemex en la administración de Enrique Peña Nieto, y que ha expuesto cómo funcionaba esta trama de corrupción entre funcionarios públicos para la aprobación de la reforma energética, para contratos de obra pública con Odebrecht y también, por ejemplo, para la compra de esta planta chatarra de agronitrogenados. Entonces, mi pregunta para ustedes, para cerrar el último bloque de intervenciones, sería: ¿qué tanto creen ustedes que esta investigación, porque apenas comienza una investigación, es verdaderamente un intento de cambiar y de castigar la corrupción, o si consideran que se trata más bien de pues una exposición mediática como parte de una estrategia política? Entonces, si te parece, Nicole, comenzamos contigo. Pues primeramente considero que el caso va a hablar por sí solo. Y me refiero a que va a hablar por sí solo en cuanto a si a final de cuentas se llega a una sanción, a una pena privativa de libertad para el señor Lozoya. Creo que ahí podríamos entender que prácticamente pues hubo justicia, hay alguien que está pagando por un delito. Pero a final de cuentas también considero que si bien puede ser un precedente para las futuras generaciones o las generaciones pasadas que han tenido que ver con este tipo de polémicas, con este tipo de delitos, no podemos ser tontos y querer tapar el sol con un dedo. Si bien puede ser un caso como precedente que en realidad le dé una mayor credibilidad y fuerza a las fiscalías porque realmente hicieron un buen trabajo y se obtuvo un resultado en base a eso, no podemos querer tapar el sol con un dedo porque un solo caso no va a ser un factor transformador de todo lo que se ha venido desarrollando, de lo que es en realidad la política en México. Entonces, eso es un punto importante. Y si a final de cuentas termina en nada, pues prácticamente sí fue un espectáculo mediático en el cual se estuvo utilizando este caso para desviar la atención de la gente en temas más importantes como lo son la economía, realmente lo que estamos viviendo actualmente, que es la pandemia, la crisis económica que se viene. Entonces, creo que el caso va a hablar por sí solo. Muchas gracias, Nicole. Vamos contigo, Eric, si te parece. ¿Tú qué piensas de este emblemático caso, que es el caso de Emilio Lozoya? ¿Crees que verdaderamente se trata como del inicio de una nueva etapa de combate a la corrupción, o simplemente se trata pues de una estrategia mediática, política para hacer creer que se lucha contra la corrupción? Ya lo mencionaba antes, ¿no? La verdad, sinceramente no creo que haya un solo político mexicano ejerciendo un cargo público que quiera acabar con la corrupción. Pues vienen elecciones en distintos estados. Creo que al partido en poder le interesa también el seguirse posicionando, el amarrar eso. Yo no creo que vayamos a llegar a ningún lado con este tema. A lo mejor y si se encuentra algún culpable, si se soluciona una parte muy pequeña de lo que es el gran problema de la corrupción en un sector específico, pero no es algo que vaya a desencadenar un cambio en México. Pues. Yo sinceramente creo que la corrupción, el combate a la corrupción debe venir de la asociación civil, del pueblo, de una organización, se podría decir de oposición,
no de un partido político en turno atacando al partido anterior únicamente en años electorales. Entonces, yo me encuentro un poco desilusionado con ese tema en específico, y no creo que se puede llegar a solucionar nada con esto. Los temas de videos han salido y han salido por mucho tiempo ya, y los distintos escándalos de ese tipo, pues ya son algo cotidiano para nosotros. Pero, como te digo, no creo que se pueda solucionar de esa manera la corrupción, atacándola hacia atrás. Yo creo que tenemos que ponernos a prever y a ver hacia enfrente realmente. Ya realmente lo que debemos hacer es tratar de prohibirla, ponerle trabas, pues. Eso es lo que yo pienso. Gracias, Eric. De hecho, justo Eric aquí entra en un punto que quizás no habíamos abordado, que es la participación de las organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Que precisamente esta organización, por ejemplo, o Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, que hay que decirlo tal cual, creo yo hay una relación muy ríspida entre el gobierno mexicano y esta organización, donde esta organización claramente, como todos en la vida, creo, tienen intereses de por medio y mueven su propia agenda, por supuesto, claro que de dar golpes muy fuertes, de acusarlos de ser pues una organización, inclusive en las últimas conferencias matutinas se ha referido a ellos como mexicanos en pro de la corrupción, lo cual a veces parece gracioso, pero pues bueno, a lo mejor para ellos no es tan gracioso. Entonces, Sandra, si te parece, vamos contigo. Misma pregunta, ¿tú cómo ves este caso emblemático de combate a la corrupción? ¿Lo ves como algo real o crees que se queda pues en simplemente una campaña? A mí me gustaría que fuera real. O sea, me gustaría ver que sí se tomen cartas en el asunto para que se empiecen a dejar precedentes, especialmente para los funcionarios públicos, de que sí hay acciones y hay condenas y sentencias ante actos de corrupción. Sin embargo, creo que este caso en especial es un caso mediático, y creo que a medida de que nos acerquemos más a las elecciones del 2021 y se pierda popularidad de Morena, van a seguir saliendo casos de este tipo. Se me hace muy raro que al aparecer el video del hermano del presidente, el tema prácticamente ya se haya dejado de mencionar en las mañaneras y en medios de comunicación, ¿no? Y además de que no se ha llevado a tribunales todavía los que estuvieron involucrados en este caso. Y además, pues Lozoya estaría enfrentando el juicio desde su casa, y se me hace eso muy extraño. O sea, se me hace que le están dando mucha facilidad no facilidad a Lozoya, sino le están dando muy poca importancia a lo que sí debería de ser. Queriendo complementar un poco lo que dijo Eric, es que hay casos de países que han estado en niveles peores que los de México en tema de corrupción, y ahorita son de los que tienen menos, que son más transparentes a nivel mundial, ¿no? Como es Singapur y Hong Kong. Y estos los que tienen especiales, que tienen una institución autónoma que investiga y previene lo que es la corrupción. Entonces, se me hace que eso es algo que le falta a México, y el castigo a los funcionarios. O sea, se han castigado a funcionarios que han tenido altos rangos, como un primer ministro, que es algo que aquí no hemos visto, que por ejemplo a un expresidente se le enjuicia, ¿no? Entonces, yo pienso que el castigo hacia los actos que hacemos puede marcar ante la sociedad una mejor, por así decirlo, educación y prevención. Muchas gracias, Sandra. Y si te parece, Catherine, pues concluimos contigo. Sería esta misma sección que tiene que ver con qué te parece el caso de Emilio Lozoya, y si crees que es verdaderamente un combate a la corrupción o es simplemente una estrategia mediática. Yo pienso, la verdad, que es una estrategia. Muchas veces vemos noticias, vemos
que salen en el periódico, en la televisión, Facebook, redes sociales. Yo pienso, la verdad, que todo es una pantalla, a lo mejor para tapar otra cosa, o a lo mejor es queriendo tapar ese pequeño agujerito, pero solamente nos están dando 1% del 100% que debería de ser, pues, ¿no? Creo yo que la verdad es como que para que vea la gente que se está haciendo algo, pues, ¿no? La verdad, yo creo que lo están tomando en algo que no les importa mucho, pues, ¿no? La verdad, creo que no se están tomando las cartas en el asunto que deberían de ser, para todo esto, pues, ¿no? Igual, cuando fue la captura del Chapo, me acuerdo que hubo mucho escándalo, muchas cosas detrás de ello, pues, ¿no? Entonces, después, yo supe de que no, pues lo tienen en una celda con televisión y todo, y bien, todo con un trato, pues, ¿no? Entonces, yo creo, la verdad, que todo esto lo hacen para que nosotros pensemos que están haciendo algo ellos, pero la verdad, yo no veo que estén haciendo nada. Yo creo que si el presidente se pone en el papel que debería de ser, empezaría a sacar toda esa raíz que traen desde abajo, desde toda su comité, la Cámara, todo eso deberían de sacarlo desde ahí. Sí, a lo mejor nos están ayudando en capturar a las personas que cometieron corrupción, que en este caso es él, pero pues si la base está corrupta, pues mayor el pueblo, ¿no? Muchas gracias, Catherine. Contigo cerramos este bloque. Vamos a un corte, no se vaya, regresamos. ¿Quieres publicidad gratis para tu negocio? En Foro 4 TV siempre hemos tenido un espacio para impulsar a los emprendedores de nuestra ciudad, porque son una parte muy importante para fortalecer la economía de nuestra comunidad. Sabemos que en estos momentos están pasando por una situación difícil, pero no estás solo, queremos apoyarte. Si cuentas con servicio a domicilio o bien la opción de ordenar y recoger, graba un video no máximo a 25 segundos donde nos compartas el nombre de tu negocio y muestres el servicio que ofreces. Envíalo en un mensaje de WhatsApp al siguiente número y manda un mensaje con los siguientes datos: dirección, redes sociales y número de teléfono del establecimiento. ¡Anímate! ¡Hagamos equipo! Te quiero invitar a un remolino de cuentos, todos los sábados en Foro 4 TV. Yo soy Rosa Vilafón y te cuento cuentos para toda la familia. Estamos de regreso acá en Opinadores Universitarios. Muchas gracias por continuar con nosotras. Y bueno, estamos hablando hoy de un tema súper importante que es la corrupción en las administraciones públicas. En esta última ronda de preguntas que acaba de terminar, la tercera y última, planteaban cosas nuestros compañeros y compañeras bien interesantes, pues desde la judicialización de los casos, porque muchas veces también hay que se confunde un poco como a quién le corresponde el actuar, ¿no? De llevar las investigaciones y después decir cuál es la consecuencia, la sanción que le corresponde a quienes hayan cometido un acto de corrupción. Creo que eso es parte de algo que también tenemos que mejorar como sociedad, el entendimiento de estos grandes entramados y del sistema judicial, que es el encargado verdaderamente, pues, de impartir justicia en este país. Pero también, o sea, Eric planteaba una parte que tiene que ver con la parte de las organizaciones civiles, con cómo ellas deben de jugar un rol fundamental. Sandra nos comentaba esta parte, por ejemplo, de la falta de acciones verdaderas para que se crea que se está llevando a cabo. Y, bueno, esa primera parte de la judicialización lo tomo de la intervención de Nicole.
Y bueno, pues acá con Catherine platicábamos de que ella realmente cree y ve que este caso Lozoya particularmente pues se trata de una exposición más mediática porque tendría que haber acciones mucho más contundentes. Entonces, chicos, chicas, ha sido un gusto, pero el tiempo es muy breve aquí en Opinadores Universitarios y me gustaría, pues, a manera de conclusión, ya saben, este espacio de cierre es de unos 30 segundos por participante, que nos comentaran de manera muy breve de qué manera creen ustedes que los ciudadanos y las ciudadanas pueden contribuir desde lo individual a acabar con la corrupción en el país. Entonces, si te parece, Sandra, vamos contigo. Yo creo que una de las acciones que podemos tomar como ciudadanos es demandar los actos que vemos en nuestro día a día, ¿no? O los que nos ha pasado a nosotros vivir. Llevarlos no solo a la plática de personas, o sea, no solo a que la gente lo escuche, sino hacerlo en una forma legal. Y además de eso, tratar de vivir como sociedad respetando a los demás, ¿no? Me refiero a, por ejemplo, si vemos cosas que están tiradas en la calle, la verdad es que no son tuyas, no las puedes tomar, ¿no? Y eso también son maneras en las que puedes ir involucrando lo que es la corrupción dentro de una sociedad. Las mordidas a los policías, mordidas en otras instituciones también del país, ¿no? O sea, en trámites y demás. Entonces, creo que esas son acciones que podemos tomar poco a poco e ir cambiando lo que es, pues, este tema en el país. Muchas gracias, Sandra. Para ti, Catherine, ¿cuál sería la forma en la que nosotros, en individual, como ciudadanas y ciudadanos, podemos contribuir al combate a la corrupción? Yo creo que en lo personal deberíamos de mejorar cada uno de nosotros. Como dijo Sandra, estoy de acuerdo en eso de dar avisos, denunciar las cosas ilícitas que estemos viendo, ¿no? Tampoco vamos a ir a querer mejorar un sistema donde cual ya está corrupto, pues no vamos a lograr nada. Entonces yo creo que en lo personal vamos a ir como seres humanos, como personas, vamos a ir incrementando esto en nuestra vida cotidiana, pues, ¿no? Entonces yo empezaría por mí misma, después darle el ejemplo a los demás de que sí se puede combatir esto. Muchas gracias, Catherine. Eric, ¿tú cómo ves esta parte de la contribución que desde nuestra trinchera personal cada uno de nosotros puede hacer para construir un combate a la corrupción? Yo no coincido con eso, la verdad. No creo que podamos solucionarlo cambiando nuestra cultura, cambiando nuestra forma de ser. Creo que es un problema temático, lo repito, creo que es un problema legislativo. Se tienen que poner desde las cámaras, tienen que proponer leyes que eviten que eso sea posible. Mientras exista la posibilidad de ser corrompido, creo que, y de facilitarle cosas a la gente lo va a tomar. Muchas gracias, Eric. Y concluimos contigo, Nicole. ¿Tú cómo crees que las ciudadanas y los ciudadanos de a pie podemos contribuir al combate a la corrupción? Pues primeramente creo que es muy importante que, como ya lo mencionabas, que tener una cultura jurídica. Nos hace falta muchísima cultura jurídica en México de saber desde los derechos básicos hasta cómo está estructurado el sistema, ante qué dependencias debo de acudir si tengo algún problema. Entonces, eso es muy importante, sobre todo la denuncia ciudadana, realmente, como lo mencionaban, denunciar los actos de corrupción que vamos viendo, sobre todo la vigilancia y la exigencia de una transparencia en la designación de recursos, creo que es bastante importante. Y realmente, pues a final de cuentas, también ir evitando estas prácticas que se han venido desarrollando, como ya lo mencionaba Sandra, me parece que las mordidas, como le llaman a los policías, poco a poco ir cambiando esa estructura, y creo que no bastan las leyes como lo quiere, no estoy de acuerdo con Eric, porque realmente leyes hay, y lo que falta es la aplicación, la investigación y persecución de delitos, porque si bien las fiscalías creo que mencionaban que no había fiscalías independientes, pero realmente la fiscalía tiene autonomía e independencia. Entonces creo que hay que exigir más los ciudadanos, vigilar el destino de los recursos.
Muchas gracias, Nicole. Cerramos contigo. Y bueno, a mí aquí me invitan a moderar, pero uno también tiene su corazón y su pensamiento. Y a mí nada más me gustaría agregar que yo creo, sí veo en este momento por primera vez un verdadero interés y compromiso en la lucha contra la corrupción. Eso en ningún momento quiere decir que será suficiente, por supuesto. Habrá que tomar muchísimas más medidas. Me parece muy interesante, la verdad, las reflexiones que hemos tenido el día de hoy acerca de esto que coincidimos, a pesar de que hubo cosas en las que quizás no coincidamos, en que es un problema fundamental de la administración pública en el país y que si bien a lo mejor aquí se hace o no se hace algo para combatirlo, es necesario combatirlo. Entonces, pues no me queda más que agradecerles, chicas, chicos, de haber estado acá con nosotros hoy en Opinadores Universitarios para compartir estas valiosas opiniones, y a usted que nos está viendo desde su dispositivo, desde su casa, desde su televisión, agradecerle que haya permanecido con nosotros esto poco más de media hora. Esto es Opinadores Universitarios, mi nombre es Tirso Amante, espero verle pronto en la próxima emisión.